Muy buenos días, que la paz de Dios sea con todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta serie, todas las cosas que Jesús mandó guardar a sus discípulos, basado en Mateo 28, 19 y 20, cuando Jesús les da la última instrucción antes de ser llevado al cielo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Aquí está claramente lo que tenemos que enseñarle a aquellos que bautizamos, que ganamos para Cristo y que discipulamos. Hoy vamos a considerar los mandamientos 153 a 156. Y estos 4 mandamientos que vamos a ver hoy están relacionados con los niños, los 4. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué. Cuando estaba, pues ahorita que estaba esperando, siempre la forma como pues nos saludamos es dándonos la paz. Es algo que los cristianos cambiaron, ¿no? Porque hoy en una sociedad actual, en pues todos los idiomas, cuando uno se saluda, uno dice hola, y cuando se despide dice adiós. Los primeros cristianos cambiaron eso. Los judíos, hasta el día de hoy, cuando se saludan, ellos dicen shalom, que es la paz de Dios, pero los cristianos cambiaron eso otorgando la paz. La paz sea contigo, la paz de Dios sea contigo. Es algo que pues debemos acostumbrarnos a saludarnos no como una muletilla, no como una moda, sino realmente a dar nuestra paz. Jesús dijo así: cuando saludes a alguien, dile la paz sea contigo. Cuando llegues a una casa, di la paz sea en esta casa, porque la paz es algo que se transmite, es algo que se percibe, es algo que se puede ver. Y cuando se despedían, pues ellos no decían adiós, ellos decían Maranata, Cristo viene. Entonces, hoy vamos a ver estos 4 mandamientos que, que tienen que ver con los niños, aun cuando el primero aparentemente no, pero sí, ahorita les voy a explicar. Estábamos viendo en la presentación que todos los mandamientos de Jesús se pueden clasificar en 3 grandes grupos: ven, permanece y ve, y que se clasifican por tipos, ¿verdad? Mandamientos directos, con promesas, circunstanciales, condicionales, prohibitivos y misioneros. Hoy vamos a ver mandamientos directos y un mandamiento prohibitivo, y tienen que ver todos con los niños, porque pues Jesús puso muy en alto a los niños. Los niños valían menos que nada en este tiempo. Las familias tenían muchos hijos, y si se les moría uno, pues no era así como que la gran tragedia, porque no estaban valorados, con excepción de la nación judía, los romanos, los griegos. Incluso si el hijo nacía con algún defecto, pues tenían la autorización pues legal de pues matarlo, ¿no? Eso va más allá del aborto, ¿no? Eso ha existido siempre, porque Satanás siempre ha tenido esa misma estrategia. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando Esteban estaba dando ese discurso lleno del Espíritu Santo, estaba haciendo ese recuento de toda la historia de la nación de Israel y cómo Dios obró a través de los siglos en ellos. Él haciendo ese
recuento histórico, él cuenta cómo, pues, Faraón maltrató a los niños, Faraón mató a los niños, Faraón se metió con los niños a fin de exponer, eh, eh, a fin de destruir, maltrató a los padres, perdón, rectifico, Faraón maltrató a los padres a fin de exponer a la muerte a sus niños. Y esa ha sido la estrategia del diablo siempre. Maltrata a los adultos para que se expongan a los niños y los niños sean presa fácil del diablo, porque en el primer mandamiento que vamos a ver hoy, tiene que ver con grabarnos en la mente y en el corazón una palabra que Jesús quiere que se nos quede grabada para siempre. Hay estudios muy serios respecto a la personalidad y eh, al cerebro y al comportamiento humano que han demostrado que lo que un niño desde que nace hasta la edad de 5 o 6 años, lo que oye se le queda grabado por el resto de su vida. Y hay experiencias traumáticas que se quedan grabadas no en la mente, pero sí en la conciencia, porque hay un mecanismo se llama defensa, en donde algún evento muy traumático se borra de la memoria consciente, pero queda grabada en la memoria inconsciente y eso afecta, eso moldea la personalidad y pues produce complejos, produce culpas, produce defectos de carácter, que bendito sea Dios, la palabra de Jesucristo nos libera de eso. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres y la palabra de Dios nos quita los malos hábitos, las heridas, los complejos, los defectos de carácter. Es la palabra de Cristo que nos hace libre completamente. Pero lo que sí es una realidad es que los niños, cuando tienen 5 años o menos, todo lo que oyen, todo lo que ven, todo lo que experimentan se les queda grabado para siempre, aun cuando no de una manera consciente, porque si de pronto tú tratas de recordar qué hacías a los 5 años, pues es imposible que lo puedas traer a la memoria, pero eso se quedó incrustado dentro de tu alma, dentro de tu mente, que eso modeló tu personalidad. Entonces, lo que vamos a ver ahorita es en el primer mandamiento que vamos a ver de los 4, pues claramente podemos ver que Jesús quiere que se nos grabe algo. Ya de adultos a veces es difícil que se nos grabe algo. Tenemos que estarnos repitiendo una y otra vez. Por eso Jesús es tan repetitivo y tan recurrente con ciertas cosas. Y los 3 mandamientos siguientes tienen que ver también con los niños. Entonces, hoy vamos a descubrir cuán valiosos son para Dios, para Jesús los niños, y vamos a entender un poco lo que él dijo, que si no nos hacemos como niños, no entraremos al reino de los cielos, hablando obviamente de las cualidades positivas de un niño, porque el niño tiene muchas cualidades negativas que se asocian con la carnalidad, con los celos, con las contiendas, con los pleitos, pero las cualidades positivas, eso es lo que nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos. Entonces, vamos a dar paso, pues, a el mandamiento 153. Hagan que les penetren bien en los oídos estas palabras.
movió. Okay. Buenos días. El mandamiento que sigue es el 153. Hagan que les penetren bien en los oídos estas palabras. En Lucas 9:44 Jesús dijo, haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. De todas las cosas que Jesús predicó, enseñó y mandó, esto es lo que quiere que se quede grabado en nuestros corazones, porque es la razón de su venida, la redención de la humanidad por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario. Siempre debemos tener en la memoria sus padecimientos, su muerte y su resurrección. Adam Clarke parafrasea este texto así: pon estas palabras en tus oídos. A otras palabras puedes prestarles atención ocasionalmente, pero a lo que se refiere a mi sufrimiento, a mi muerte, deben escuchar siempre. Que ocupen constantemente un lugar en tus meditaciones y reflexiones más serias. Albert Barner lo parafrasea directamente del griego. Recuerda que estoy a punto de morir y deja que mis dichos al respecto se hundan en tus corazones, porque es un evento muy importante y tendrás que recordar cuando ocurra que te lo dije. Cuando analizamos este mismo versículo en diferentes versiones, podemos obtener un entendimiento más claro. En la Biblia del Jubileo menciona, poned vosotros en vuestros oídos estas palabras, porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. En la versión Dios habla hoy, oigan bien esto y no lo olviden. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. La Nueva Biblia Viva, otra versión, dice, pongan mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de hombres. En la Nueva Traducción Viviente dice, escúchenme y recuerden lo que digo. El Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice, pongan mucha atención a lo que les voy a decir ahora. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de los hombres. Y la versión La Palabra dice, escúchenme bien y no olviden esto. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado en manos de hombres. En la Reina Valera contemporánea, que es otra versión, dice, pongan mucha atención a estas palabras. El Hijo del Hombre será entregado a los poderes de este mundo. Y la última versión, que es la traducción lenguaje actual, dice, pongan mucha atención en lo que voy a decirles. Yo, el Hijo del Hombre, seré entregado a mis enemigos. Esta predicción de sus sufrimientos era bastante clara, pero los discípulos no quisieron entenderla porque no concordaban con sus ideas, pues ellos tenían aún la idea de los religiosos de su época, de un Mesías que iba a tomar el poder militar para derrotar a sus enemigos y dominar al mundo. El contexto de este mandamiento es muy interesante y lo podemos ver en Lucas 9:43 al 45 y nos dice así, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de
todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos no entendían estas palabras, pues las estaban veladas para que no las entendiesen. Y temían preguntarle sobre esas palabras. Aunque todos estaban asombrados por el gran poder de Dios en sus manos y maravillados por el poder de sus milagros, Jesús no alentó ningún júbilo o entusiasmo entre sus discípulos, sino que trató de dominar tales tendencias en ellos, instándoles a conocer la verdad inevitable de las palabras que había dicho antes, que el Hijo del Hombre sería entregado en manos de los hombres. Sin embargo, la preocupación por las maravillas de sus milagros parecían dejarlos insensibles a la verdad de sus palabras. Tenían miedo de que su advertencia fuera tan seria como parecía. Es posible que evitemos la verdad porque la tenemos, es posible que evitemos la verdad porque la tememos, que pueda restringir o cambiar lo que naturalmente no queremos que cambie o restrinja. Tal temor proviene de la falta de confianza en el Señor mismo. Nunca debemos olvidar la cruz. Siempre debemos tenerlo presente. De ahí la suprema importancia de celebrar la cena del Señor todos los días para poder obedecer este mandamiento. Algo que a mí me ha sacudido mucho en estos años es que lo más importante, porque todo es importante en la Biblia y pensemos en el Nuevo Testamento, sus palabras, pero cuando Jesús menciona que sus palabras nos iban a hacer libres, ¿saben qué es lo más atacado por Satanás? Miren, es algo tan sencillo, pero cómo cuesta trabajo. Lo he visto diario y lo he estado viendo diario. Cuando empezó la pandemia, empezamos pues a pedirle a Dios: Señor, ¿qué es lo que puede evitar que nos contagiemos? Ayúdanos, porque en el Antiguo Testamento, pues tú les diste una solución a tu pueblo y a tu pueblo se les dio que a futuro ellos predijeran la profecía que iba a venir más adelante, 2000 años, que era la muerte del Cordero, Jesucristo. Y dice que cuando vino el espíritu de muerte, cuando el faraón se endureció, el último de las plagas fue el espíritu de la muerte. Y pasó y todos los primogénitos los mató. Entonces Dios les dijo a ellos: una cosa les digo, ¿no? Una, enciérrense, corten ¿cómo se llama? Un corderito, la sangre, y afuera pinten, o sea, o con una brochita, lo que tengan, pinten y cierren la puerta durante 7 días. Y les dio órdenes y van a tomar la cena y con aspectos muy, muy específicos. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Se encerraron, y los que no se encerraron, sus primogénitos murieron. Muy clara fue la orden que Dios les había dado. Los había librado del espíritu de la muerte. ¿Por qué creen que nuestro enemigo, el diablo, va a querer a toda costa que tú no pienses, que tú no tengas bien penetrado y escuches todos los días que Jesús murió en la cruz del Calvario? Porque tiene poder, porque de ahí comienza todo.
Y cuando yo le dije a Dios, Señor, ¿qué es lo que nos va a hacer diferentes? Algo tiene que pasar. Algo tiene que suceder, porque en este tiempo lo diferente es que tú los libraste, pero a través de recordar hacia futuro lo que iba a ser hecho, la muerte de Cristo. Y ahora le dije, nosotros cómo, todos leemos la Biblia, todos oramos, bueno, eso espero. Y como sea, oramos y estamos orando. Pero escuchen, que algo tan importante susurró en mi oído y me dijo muy clarito, ustedes tienen que estar recordando mi muerte. Así me dijo, la cena del Señor. Y cuando yo entendí, dije, la cena, y me recordó todo esto que ahorita les comencé a decir. Y fui y le dije a Alberto, este es el nuevo pacto, este es el pacto, no nuevo, es este pacto en este tiempo. Hay una secuencia, qué increíble, que desde el principio de la creación y terminando la creación, porque va a haber hubo un principio, ahora va a haber un final, todo va a terminar, todo comienza y termina con Jesucristo. No hay de otra. Y lo más importante, cómo se nos olvida. Jesús dijo que les penetren. Si esa palabra fue muy clavada en ese relato, penetrar. Penetrar es como cuando tú clavas un clavo en la pared. ¿Y qué pasa? No queda encima, penetra, ¡pum! Pero tienes que hacerle duro para que ese clavo quede derechito y penetre en ese cemento tan duro. Eso significa penetrar, o sea, que te quede adentro de tu corazón, que lo único que Jesús nos pidió que penetrara en nuestro corazón, que recordáramos, ¿qué fue? La muerte, la cruz. ¿Por qué? Y saben, ya llevamos, ¿qué? Más de 200 días, casi 2 años, más o menos, algo así. Llevamos desde que empezó la pandemia, no hemos dejado de tomar la cena. Y escúchenme, todavía se nos olvida. Qué grueso, ¿no? Yo me pongo a pensar, si ya es tanto tiempo que lo hemos hecho, ¿por qué todavía se me olvida, Señor? Hay a veces un día que se nos olvida o que se nos pasa, pero realmente ya cuántos días llevamos? Ya llevamos 850 días diario tomando la cena y de esos varios días se nos ha olvidado. Uno en la semana. Así es, pero a lo que voy yo, mi punto principal, que nos quede bien claro, y créanmelo, hace poco hablaba con una amiga y su hija estaba hospitalizada, le hicieron una hospitalización, bueno, una cirugía, y le dije, ayúdame a orar porque me siento mal de mi garganta. Le dije, ¿estás tomando la cena? Tómala con tu hija antes de que entre a quirófano. Me dijo, gracias, qué bueno que me lo recuerdas. Miren, no porque seamos malos, sino porque a todo lo que da está nuestra lucha. Y si tú y yo nos levantamos, escúchenme, cuando uno se levanta y empieza a alabar a Dios y recuerda esa muerte, eso es lo que estamos haciendo, clavando un clavo en nuestro corazón para que nos penetre del corazón y baje, llegue a la mente y baje al corazón. Eso es lo que debemos de hacer. Y cuando esto me dijo, empezamos a hacerlo. Y hace poco mi hijo me dijo, mamá, invitamos a uno de sus amiguitos a desayunar, porque yo estaba orando por él desde hace 2 años cuando mi hijo empezó la universidad. Y ahora que estaban en su departamento, le permitimos que estuviera para que él cursara
una certificación de un curso. Eso les ayuda para su currículum cuando ellos presenten para trabajar. Y ella estaba, pero yo sabía que Dios lo había llevado ese mes para que yo le hablara de Cristo. Y exactamente el último día lo invité a desayunar, nos lo llevamos ahí a un restaurante delicioso. No llevaba cubrebocas. No llevaba cubrebocas, para colmo. Y nosotros tampoco nos pusimos. Y yo sí me puse porque pues ya... Pero yo me lo quité a la hora de comer y ya luego sí. ya Sí. ni me lo puse. Y comimos, pues lógico que nos quitamos todos el tapabocas y estábamos plática y plática. Como si el virus va a ser, ¿no? Decir, ok, hago pausa y no te contagio ahorita, ¿no? Mientras comes, Así es. Pero bueno, ok, a lo que voy yo, desayunamos muy rico con mis hijos y con su amigo, llegamos a la casa y yo dije dentro de mí, bueno, pues yo creo que después lo hago recibir a Cristo. La verdad, llegué sin humor. No lo pensé. Pero él dijo, ya me voy, ya me voy, pero se me olvidó por completo que él estaba pidiendo un Uber y tardó 10 minutos el Uber. Yo pensaba que traía su camioneta. Y cuando veo estaba sentado ahí en la salita con mi hijo, estaban platicando, como que Dios me dijo, tienes que hacerlo, porque yo estoy atrasando ese Uber para que él me conozca. Y le dije, oye, Corona, mira, ya le había platicado de Dios en el desayuno, ya le habíamos hablado, conversado, como que interactuando, ¿no? Metiéndole que Dios le amaba, ¿no? Y llego y le digo, mira, Dios, y lo hago recibir a Cristo. Yo me acerqué, yo lo toqué, ¿verdad? Lógico, porque dije, pues no me importa, ni tenía tapabocas el muchacho, porque ya supuestamente en Puebla, pues ya no había necesidad de tapabocas, ¿no? Y pues yo fui a lavarme las manos en el baño y regreso y lo hago recibir a Cristo y en cuanto termina, llega su Uber y se va. A la semana, mi hijo me llama y me dice, mamá, Corona está muy mal de COVID y me dice que tengamos cuidado. El mismo día que se fue, se Ese, puso mal, sí, fue con el sí, doctor. sí, o sea, todo lo que da. Le dijeron, tienes COVID y está fuerte, avísale con los que tuviste contacto y Así es. nosotros fuimos los últimos con los que Sí, tuvo contacto. y escuchen, en ese momento quise tener miedo y lo tuve. ¿Para qué mentirles? Dije, y tanto que nos hemos cuidado, yo pensé en mí, pero hagan de cuenta que como que todo regresó a mí y como que Dios me dijo, ¿a poco te estás cuidando tú? Y en eso, de veras que mi corazón, me metí al baño otra vez y le pedí perdón y le dije, perdóname por echar tu sangre, tu sacrificio así como si fuera la basura. Y eso fue lo que habían hecho los judíos cuando Dios los sacó, que dudaban y dudaban. Y cuando dudamos de la cena, porque Dios nos está guardando, yo esperaba los días y yo decía, no, Señor, yo no voy a tener miedo y en el nombre de Jesús. Y luego, espérense, o sea, Dios nos estaba hablando. Esto fue tan grande porque mi hijo Santi tuvo clases y la última clase fue el último día de clase y su amiguita con la que más estuvo más cerca me dijo, mamá, ¿qué crees? Mi amiga también tiene COVID. Y yo dije, por acá y por allá. Por los dos lados. Por los dos lados. Y de yo dije, la importancia de la cena todos los días. Por eso, a lo que voy, que yo le dije, Señor, esto no fue cosa nuestra. Así como hace 4,000 años les dijiste a tu pueblo Israel que se encerraran y comieran el cordero y no salieran, Señor, lo hemos estado haciendo. Ahora estamos recordando el pasado. Ellos recordaron el futuro. Nosotros estamos recordando el pasado. Qué impresionante. Todo nuestro planeta Tierra, todo nuestro ser, toda la órbita, todo el mundo se rige a través de Jesucristo. No hay otra cosa más maravillosa que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Y no tengas miedo. Mira, Satanás es muy astuto y le ha metido miedo a la iglesia acerca de la Santa Cena. Pastores
piensan que estamos locos porque dicen, no, 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 se van a morir. A mí incluso alguien me dijo, no, no, yo la hago cada mes porque no, no, hacerla más me puedo pues morir, es muy delicado y si lo haces a la ligera te puedes morir o te puedes enfermar. Y es el riesgo no hacerlo. O te puedes contagiar más, porque si tomas la cena a la ligera, te puedes debilitar, enfermar e incluso morir. Entonces, por eso dicen, no, una vez al mes, pero espérame tantito, lee bien la escritura, léela bien. Quiere decir que entonces vas a estar pecando 29 días del mes y el día que tomes la cena te vas a poner a cuentas con Dios. ¿Por qué no decides ya no pecar y hacerlo todos los días? ¿Es un riesgo? Por supuesto que sí, pero es un riesgo que vale la pena correr. ¿Por qué? Porque te mantiene en santidad. Yo lo único que veo con alguien que dice, no, no, es muy peligroso, mejor no lo hago diario, es porque quiere seguir pecando. Pero ya basta, ya entrégate, haz que te penetren bien en los oídos estas palabras. Esto es lo más importante, la muerte de Cristo. Y el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo permanezco en él. Y esto es a través de la cena del Señor. No tengas miedo. Digo, a menos que seas un cínico desvergonzado que dices, no, yo le quiero seguir dando duro a la hilacha, aunque no hagas la cena, vas a tener las consecuencias de tu pecado, porque la paga del pecado es muerte, y vas a abrir las puertas para que la enfermedad llegue a tu vida. Entonces, si no lo has estado haciendo diario, mira, hazlo, vale la pena. Nosotros ya llevamos 850 días y ya hemos decidido que lo vamos a seguir haciendo así por el resto de nuestra vida. Lo hacíamos antes de esto cada semana y luego ya lo hacíamos 2 veces por semana en cada reunión de iglesia en casa. Entonces, pero espérame rápido un minuto. Entonces, cuando Dios me dice esto, Él en mi corazón me hizo sentir que de ahí ya el mundo no iba a ser igual. El COVID acabó y de ahí es una línea que traza que no va a ser igual. Se están desprendiendo, porque es la palabra, muchas enfermedades que no tienen ya cura. La lepra es una de ellas. Se está expandiendo. Ya el gobierno está mandando, y si se dan cuenta o no han puesto atención, en Facebook están poniendo la lepra. ¿Qué es la lepra? Empiezan a poner para que la gente tenga conocimiento. En Chihuahua, en la zona norte ya se está desprendiendo. Ya no saben ni quién tiene lepra y no lo puede saber porque en 10 años se evoluciona ese virus. Miren, si no tomamos la cena, va a llegar todo lo que el diablo está desatando porque ya son los últimos tiempos. Necesitamos fortalecernos y esto va para largo. Esto no es de que 5 días, 10 días, un año. Esto va para largo. Escúchenme, empecemos a tomar la cena. Yo lo que hago cuando se me olvida es porque no pongo mis vasos. No me importa, mi mesa me encanta tenerla limpiecita, bonita. No me importa, pongo ahí mis vasos en medio, porque todo el tiempo donde más estoy es de la cocina y volteo todo el tiempo y miro mis vasos. ¡Ay, la cena! Y recuerdo la muerte de Cristo. ¡Ay, vamos a tomarla, niños! Vamos a hacerlo. O sea, haz todo lo posible para que no se te olvide y te penetre en tus oídos y lleguen a tu mente y tu mente llegue a tu corazón. amén. Entonces, los niños, pues, eso se lo quedan grabado inmediatamente. Nosotros como adultos tenemos que repetirnos y hacernos como niños, pues, que nos penetre bien eso y nos quede grabado y que moldee nuestra conducta y nuestros hábitos. 154ª cosa que Jesús mandó guardar: no prohíban echar fuera demonios en mi nombre. Este es un mandamiento prohibitivo y está en Marcos 9:38 al 40, en donde dice: Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús le dijo, Jesús dijo, no, fíjense, no le dijo,
porque está hablando Juan a nombre de todos, se lo prohibimos, o sea, Juan está hablando a nombre del grupo. No se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que les diera un vaso de agua en mi nombre, porque son de Cristo, de cierto les digo que no perderá su recompensa. Esto es en donde está el mandamiento, pero noten que empieza diciendo Juan le respondió, o sea, en respuesta a algo que había dicho Jesús, le comentó, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios. Posiblemente Jesús estaba orando aparte, no estaba con ellos y ellos vieron esto y fueron y se lo prohibieron porque no era de los que seguía a Jesús, porque a Jesús no solamente lo seguían los 12. En el año de la popularidad y el año de la oposición, en los primeros 2 años y medio, siempre habían hay algunos, algunos eruditos se van muy conservadoramente y dicen que eran entre 100 y 120, como dicen Hechos, pero algunos otros pues dicen que eran hasta 500 personas que lo seguían a donde iba, acampaban con él, iban, ahí estaban todos, siempre por donde Jesús iba, se veía un grupo numeroso de más de 100 personas. Entonces, aquí todavía están en el año de oposición, ya llegó el tercer año y ese tercer año que fue el de la persecución, tuvieron que dispersarse y ya no podían andar en grupo porque andaban cazando a Jesús para matarlo. Entonces, pero aquí todavía en el tiempo histórico, todavía andaban juntos. Entonces, de esos 500 o de esos 100, dejémoslo en 300, era uno que no era de los que estaban siguiendo a Cristo todo el tiempo. Y Jesús les da este mandamiento, no se lo prohíban, no prohíban echar fuera demonios en mi nombre. Entonces, como en este pasaje Juan responde por causa del pasaje anterior, pues hay que leerlo para entender por qué respondió a lo que les dijo Jesús. Los versículos anteriores del 31 al 37 dicen, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputaban entre ustedes en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándole en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ese es el contexto. Estos son dos casos donde se presenta la gran necesidad de los discípulos y nuestra, tuya y mía, de una humildad honesta, porque podemos fingir o aparentar humildad, pero Dios ve nuestro corazón. Aquí se está hablando de una humildad verdadera. Necesitamos tener una humildad verdadera. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, no de apariencia, porque quienes de apariencia lo son, pero en su corazón son soberbios. Entonces, son dos casos donde se presenta la gran necesidad de los discípulos y nuestra de una humildad honesta, pero cada uno desde un punto de vista diferente. En el primer caso, los discípulos discutieron sobre quién debería ser el mayor entre ellos. No habían entendido, porque acabamos de oír lo que nos explicaba pues Blanquita, que Jesús les dijo, hagan que les penetren bien estas palabras, que yo voy a ser entregado en manos de los hombres, yo voy a morir, voy a ser
sacrificado. Les estaba hablando de la cruz. Ellos lo entendían perfectamente bien, porque ya se los había profetizado, predicho 2 veces anteriormente. 7 veces Jesús les predijo, les profetizó su muerte y su resurrección. En este caso, nada más apuntó hacia su muerte. Entonces, como de lo que les dijo, lo único que entendieron fue se va a morir, pues dijeron, bueno, pues si se va a morir, alguien tiene que quedar como el representante, alguien tiene que quedar como jefe, ¿no? Híjoles, es una epidemia en la iglesia el estar luchando por las posiciones, por los lugares de allí, el error gravísimo de dar nombramientos en la iglesia. Hay que dar nombramientos en el gobierno, en el trabajo, pues tiene que saber cada quien qué puesto ocupa, pero en la iglesia no debe haber nombramientos. Jesús mismo dijo que no nos llamemos maestros, ni dejemos que nos llamen maestros, ni pastores, ni nada. Yo no puedo evitar que me digan pastor, pero siempre les digo muchas gracias, me honra mucho, pero prefiero que me digas hermano o Beto, Alberto, porque Jesús mandó y yo se los digo, yo se los aclaro, pero es una cosa espantosa. El deseo de ser grande en nuestro propio círculo de creyentes es una de las enfermedades espirituales más comunes. Todos quieren sobresalir, naturalmente. Y tenemos que reconocer que a todos nos gusta el reconocimiento de nosotros mismos, lo que implica que otros sean puestos por debajo de nosotros. Las comparaciones de este tipo deberían resultarnos totalmente desagradables, porque siempre va a haber alguien mejor que tú y siempre va a haber alguien peor que tú, siempre va a haber alguien arriba de ti y siempre va a haber alguien abajo de ti. Y la meta de Dios es que todos, sin excepción, lleguemos a la estatura de Jesucristo, a la unidad de la fe del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Esa es la meta. Todos estamos creciendo. Entonces, las comparaciones son muy desagradables y deberían resultarnos totalmente desagradables. Nunca nos deberíamos comparar con nadie porque somos únicos. Dios nos hizo a mano a cada uno, nos formó desde el vientre de nuestra madre, dice el Salmo 139. Somos una maravilla de la creación. Cada uno somos espectacularmente hermosos a los ojos de Dios. Puede ser que a los ojos del mundo no, porque el mundo sí clasifica bonitos, feos, ricos, pobres, pero a los ojos de Dios y a los ojos de los niños, por eso es tan maravilloso los hijos, porque cuando tienen 3, 4 años, uno es el héroe del hijo, uno, wow, el hijo lo ve a uno como, mira, uno se siente como una estrella de cine con los niños, porque para el niño no hay oro, plata, no hay grados, ellos de verdad disfrutan la vida de una forma increíble, obviamente si les damos las condiciones para que lo hagan, ¿no? Pero los niños son increíbles y les cuentas. Yo, una pues de las cosas que yo más quería antes de, pues yo casarme era cuando me case y tenga mis hijos, les voy a contar el evangelio desde cero. Es tan maravilloso ver a un niño empezar a entender las historias de Jesús. Porque esa es otra cosa. Casi siempre los niños, no sé si ustedes han visto los materiales para enseñar a los niños, casi todo es del Antiguo Testamento, ¿eh? Que el arca de Noé, que José, que Moisés, y son muy buenas historias, pero Jesús no dijo,
id por todo el mundo y haced discípulos, enseñándoles todas las historias del Antiguo Testamento que son muy interesantes. Miren, tenemos que enseñarles el evangelio a nuestros hijos, las historias sobre Jesús, los episodios de la vida de Jesús. Tenemos que hacer un cambio en nuestro cristianismo porque está muy dispersado, pues, ¿no? Entonces, los niños son increíbles porque les empiezas a contar cuando el ciego Bartimeo o el ciego de nacimiento, y wow, o sea, pues, pues para ellos es increíble, porque te ponen una atención increíble, creen todo al pie de la letra, no cuestionan nada y no tienen ninguna presunción ni pretensión, ¿no? Ellos no se comparan con nadie. Hablo de las cualidades positivas de los niños. Jesús sabía tanto lo que decían como el razonamiento de sus corazones, porque solo él conoce todos los motivos de las personas. Cuán admirable fue su amorosa sabiduría al usar un niño como lección práctica. Puso al niño a su lado, como si dijera que considera que un niño tiene tanto derecho a reconocimiento como el mayor de ellos. Recibir a un niño en el nombre de Jesús es recibirlo a él, lo que implicaba recibir al Padre que lo había enviado. Fíjense, recibir a un niño es recibir a Jesús es recibir al Padre. Cuán contrarios son los pensamientos de Dios a los de sus criaturas. Un niño no puede ceder un lugar destacado a un hombre, pero el trato que un hombre le da a un niño muestra dónde está su corazón. Mostrar un carácter tan humilde es una verdadera grandeza, por lo que el que voluntariamente puede ocupar el lugar más bajo es el que es grande, no el más grande, porque el Señor no hace comparaciones en este asunto. Fíjense, no dice va a ser el más grande, no, va a ser grande, porque en el reino de Dios solamente hay grandes. Y los que no son grandes, pues ni siquiera entran, porque Él dijo que si no nos hacemos como los niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Entonces, en el reino de Dios no hay pequeños ni grandes, sino que todos somos grandes. Pero la grandeza es humillarse, es servir. Este segundo caso trata de nuestro orgullo natural al asumir que nuestra propia posición teológica es la única correcta. Y hay que tener mucho cuidado aquí, porque a veces recibimos una revelación de parte de Dios y creemos que somos los únicos, ¿verdad? Esta actitud también se deriva del orgullo espiritual, al igual que el deseo de ser grande. Por eso es que los dos pasajes tienen que ir juntos, porque se está hablando acerca de lo mismo. Un orgullo que puede ser muy sutil. Jesús había llamado a los discípulos a seguirlo y naturalmente consideraron que otros estaban equivocados porque no estaban haciendo lo mismo que ellos. Juan estaba tan convencido de que solo ellos tenían razón que cuando él y otros vieron a alguien expulsando demonios en el nombre del Señor Jesús, le ordenaron que se detuviera porque no nos sigue, dijo Juan. Parece que Juan no pensó seriamente en su propio fracaso para echar fuera un demonio, aunque el Señor Jesús lo había enviado a él y a los otros discípulos con este propósito. Sin embargo, ellos creían que solamente ellos tenían autoridad para expulsarlos. Echar fuera demonios en su nombre, de ninguna manera. Sin embargo, Jesús corrige amablemente a Juan con este mandamiento. No se lo prohíban, porque el que no es contra nosotros está de nuestro lado. Podemos estar perplejos en cuanto a quién era este hombre y cómo recibió la autoridad para echar fuera demonios en realidad, pero eso no es asunto nuestro. Si el Señor quisiera que supiéramos la respuesta a esto, nos lo habría dicho. Era un incógnito que iba ahí, nunca se supo, y hasta el cielo vamos a saber de dónde salió ese que estaba echando fuera demonios en el nombre de Cristo y que no andaba con el montón de gente que seguía a Jesús. Jesús
no le dio a Juan autoridad sobre el hombre y tampoco tenemos autoridad sobre otros que puedan estar haciendo la obra del Señor. El Señor no le dijo a Juan que lo dejara y siguiera al hombre, pero tampoco debía hablar en contra de la obra del hombre que manifiestamente mostraba el poder de Dios. Personas como estas bien pueden enseñarnos la importante lección de que debemos ser más diligentes para hacer bien nuestro propio trabajo. A veces las personas de este tipo pueden ser definitivamente mucho mejor de nosotros que lo que creemos. Por eso Jesús manda no prohibirles, no censurarlos. Con esto Jesús elimina y reprueba el sectarismo y el denominacionalismo. La iglesia pues es una, sin importar su nombre o lugar. Cuando a mí me dicen, hermano, ¿y usted qué es? Le digo, pues yo soy hijo de Dios, sí, pero ¿de qué denominaciones? Le dije, mire, tengo ya 38 años, 39 años en el evangelio y todavía no estoy seguro. No soy bautista, pero bautizo. No soy metodista, pero me gustan los métodos y el orden. No soy carismático, pero hablo en lenguas. No soy pentecostal, pero creo en los dones del Espíritu. No soy presbiteriano, pero pongo las manos y envío a otros. No soy luterano, pero creo en la reforma de nuestras vidas, ¿no? Todavía no sé, no sé, y pues ojalá cuando alguien me vea vivir, actuar, diga, ah, ese es cristiano, ese se parece a Cristo. Vamos ahora a ver la 155ª cosa que también tiene que ver con los niños, porque un niño lo único que necesita para ser feliz es cualquier cosa. El niño es feliz con una pelota, con plásticos, con tierra. El niño es feliz porque simplemente es niño y es algo que perdemos a medida que crecemos. Por eso este es 155 mandamiento. Ok, el siguiente mandamiento es, venga a mí y beba. Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Este mensaje es para todos, porque tenemos dentro del corazón un vacío que solo puede ser llenado por Jesús. Tenemos un hueco por dentro del tamaño de Dios. Esa sed espiritual, ansiedad y búsqueda de satisfacción no puede saciarse con placer, con dinero o poder. Jesús es el único que puede llenar el vacío y saciarnos hasta rebosar. Si creemos en Jesús, seremos una fuente que salte para vida y salvación eterna. En este pasaje había llegado el último día de la fiesta. Jesús sabía bien que todos habían quedado insatisfechos con todas las formas y rituales de sus fiestas religiosas. ¿Qué puede proporcionar cualquier fiesta sin Jesús? Miren, las emociones y la alegría no duran. El rey Salomón dijo que aún en la risa tendrá dolor el corazón. No importa de cuántas fiestas, de cuántos placeres, gustos, viajes, vacaciones, rituales y ceremonias participemos intentando llenar el inmenso vacío que tenemos en el corazón. Al final, el vacío se hace más grande y estamos más miserables que nunca. Dios concedió al rey Salomón experimentar en exceso todas las cosas de la vida. Sin embargo, concluyó que todo eso no servía para nada. Del trabajo, el éxito y la productividad. Dijo, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo.
este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres, para que se ocupen en él. Mire, todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Esto lo dice en Eclesiastés 1, 12 al 14. De la sabiduría, el conocimiento y la ciencia. ¿Qué dijo el predicador? Miren, hablé yo en mi corazón, o sea, él mismo habló, diciendo, he aquí, yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la soberbia y también la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. De los placeres, los logros, la fama y las riquezas, dijo. Dije en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto, y me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumento de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré y luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo, todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Del sexo y la lujuria sin límites. Después de tener 1000 mujeres, dijo, he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. Miren, el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre 1000 he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Por eso Jesús se puso en pie y gritó, dijo en alta voz y nos grita hoy y nos dice en alta voz, el que tenga sed, venga a mí y beba.
Solo en Jesús y nada más en Jesús está la felicidad y la salvación, la satisfacción plena. El contexto, miren, estamos haciendo actualizando los datos del boletín de oración. Y hace unos días yo les envié una noticia que me conmovió, me sacudió mi corazón. Y los que están en la cadena de oración que estamos haciendo de 24 horas durante un mes, también se sorprendieron porque agarraron la primera banda, ¿cómo podríamos decirle? Banda internacional de trata de mujeres para involucrarlas sexualmente y ser como que sacarles partido, pues, para meterlas en la sexualidad con personas, hombres. Y fíjense que cuando veo esa noticia, me dio tanto gusto porque dije, estamos orando, ¿cuántos años hemos estado orando con este boletín? Y ahora estamos viendo que la banda más grande de narcotráfico cayó. Y estaba orando y le dije a Dios, ¿qué más hace falta en este boletín, Señor? Tú me dijiste que este boletín tenía vida, estas palabras tenían vida, porque cada persona que se ora se iba a alcanzar para ti. Le dije, y esta es una promesa que a mí y a los demás nos has dado. ¿Qué más hace falta? Y fíjense, se me vino algo muy clarito en mi corazón. Y tenemos ahí un párrafo mínimo pequeño que habla sobre esta petición, pero no es como deberíamos de orarla. ¿Y saben cuál es la segunda pandemia a nivel mundial que le llaman, no es epidemia, le llaman pandemia silenciosa? ¿Ustedes lo saben? Es la segunda. Me sacudió. Créanme lo que me sacudió. ¿Saben cuál? ¿Por qué les digo esto? Porque si tuviéramos bien claro lo que tenemos que hacer, el venga a mí y beba, evitaría suicidios de adolescentes, jóvenes y niños. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Son niños, son adolescentes con la vida hacia adelante, una vida llena, y jóvenes, y dejen eso. Hablemos de los multimillonarios. En Estados Unidos, nos comentaba hace mucho, Alberto le comentaba el suegro de mi hermana le comentaba que estaba sorprendido lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Y escúchenme, que de 10 jóvenes, ¿cuánto? ¿El 6? ¿Cuántos eran? Te había dicho el porcentaje. Estaban quitándose la vida. Y no estábamos hablando adolescentes ricos, multimillonarios, que ya se estaba haciendo una, de verdad, pandemia. Y le llaman la pandemia, o sea, en silencio, porque no pareciera que no existe, pero está latente, que se están quitando la vida. Cuando aquí lo vemos que el predicador dijo, usé de bienes, los tomé, los probé, de sabiduría. Hace muchos años yo vi una película y no la recuerdo cómo se llama, pero era de un hombre que iba a recibir el premio Nobel. ¿Sí sabes qué es el premio Nobel? Es lo más elevado de la ciencia, de la sabiduría, de los hombres más prominentes o mujeres que han llegado mundialmente a mover el mundo con su sabiduría.
Hay una judía que ganó el premio Nobel y fue por la paz. A Gandhi por la paz, ¿no? O sea, nos damos cuenta que a pesar de toda la sabiduría que puedas tener, si Jesús no está presente, de nada va a servir. Y menciona otro placer, el sexo. Es que si yo tuviera mujeres, es que si yo tuviera sexo sería feliz. Mentira. La única felicidad y para evitar y acabar y declinar y terminar el suicidio es el que vayamos a él y bebamos. ¿Cómo? Enseñándoles a nuestros jóvenes, enseñando a los jóvenes para que no lo hagan. A mí hace poco, y no lo comenté, me lo guardé porque hasta el día de hoy me ha dolido y me dolió mucho, de un joven que yo supe que se había quitado la vida y era cercano en el sentido que lo conocía. Y yo dije, ¿cómo es posible que yo no pude orar por él tan siquiera una vez, ¿no? Y se quitó la vida, o sea, fuimos al sepelio, estuvimos ahí con la mamá, y joven de 32 años, él con hijos, un hijo. Qué impresionante. Y con mucho dinero, su mamá, me platicaron que su mamá la semana pasada, antes de que él se quitara la vida, le había regalado el Mercedes-Benz de este año, el más nuevo, se lo había regalado. Y yo me puse a pensar, ¿qué necesitamos para poder evitar, escúchenme, que nuestros hijos estén pensando esto? Ya no nos vayamos lejos. El que ellos, hacerlos ver que tengan sed. ¿Cómo tienes sed? Cuando corres, cuando haces ejercicio, no llegas a querer tomar y lo primero que haces, ¡ay!, a un sorbo. Cuando vas a la playa y estás nadando y el calor, ¿qué es lo primero que haces? Tomas el agua. El tener sed significa que hacerlos ver la necesidad que tienen de Jesucristo y ellos a su vez van a entender que no pueden solos y atraparlos para que vengan a Jesús y beban. Esto es lo que significa con todo el corazón. Sigamos hablándole a nuestros jóvenes, sigamos orando. Y ahora que Dios me puso en mi corazón, ya tengo la petición y la voy a añadir ahí para que estemos orando, porque no es posible que ya es una pandemia, ya le llamaron la pandemia que está en silencio, que no es posible, que no pueden pararla. Yo cuando fui a la universidad de mi hijo, cuando recién comenzó en el campus ahí en Puebla, lo fuimos a dejar mientras que entrábamos para meter sus cosas, acomodar todas, su alacena, ropa, todo. Recuerdo que ahí al principio por todos lados folletos, folletos, folletos. Y yo dije, y estos folletos, me senté mientras mi hijo iban, le daban la llave y la bienvenida, me empecé a leer y escúchenme, lo que más bombardeaban. Qué impresionante. Y decía ahí, la soledad. Ellos se sienten solos a pesar de que nos tengan. Y el diablo va a querer atacar a nuestros hijos y va a querer destruirlos de la manera, quítate la vida. Y están bombardeando, el gobierno está bombardeando a todo lo que da para evitarlo. En Estados Unidos ya no saben qué hacer. Los papás les están dando supuestamente todos los placeres, todo el dinero y se están quitando la vida. Y el mismo gobierno, pues nos decía Ed Woodhull, que es el que pues, nos contó esto, está instruyendo a los padres a que no sean tan pues tolerantes ni tan pues dadivosos con los hijos, porque como tienen tanta lana les dan todo, 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 todo y les están
induciendo a que no les faciliten tanto todo, pero no importa, si no tienen a Jesús no va a servir de nada, dependiendo de el lugar donde lo halles. Ayer estuvimos buscando cuántos jóvenes, adolescentes y niños Por minuto, se por hora. suicidan al año, Sí. y son cerca de 3 suicidios por minuto. Ahorita, pues ya en la hora que ya tenemos, pues ya van más de 180, cerca de 200 niños, jóvenes y adolescentes que se han suicidado a nivel mundial. Y de verdad que es una tragedia espantosa, porque cuando algo así pasa, la gente guarda silencio, la familia no quiere que se sepa, pero en la autopsia y en lo que revelan los datos oficiales, es eso, ¿no? Y es muy triste. Y esto se puede prevenir si llevamos a Cristo a nuestros hijos, si les predicamos el evangelio a nuestros hijos, si le hablamos de Cristo a los jóvenes, a la gente, porque pues también se quitan la vida los grandes, ¿verdad? Y vamos a acabar, son nada más 4 mandamientos que vamos a ver hoy, y este ya viene directamente, aun cuando hemos visto ya 3 que están asociados con los niños, este es muy directo. Jesús dice aquí, no menosprecien ningún niño. El contexto de este mandamiento está en Mateo 18 del 1 al 10. Voy a ir leyendo y comentando. Dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿cuál era ese tiempo? Pues era el mismo tiempo de los 3 mandamientos que acabamos de ver, cuando después de que Jesús se transfiguró en Mateo capítulo 17 y echó fuera el demonio de un joven y desplegó su poder, y que estaban disputando quién iba a ser el mayor entre ellos, y que les dijo, hagan que les penetren bien estas palabras, y lo que acabamos de ver, aun cuando ya Jesús les había mostrado que tenían que hacerse como un niño, que les puso como ejemplo un niño, como que no lo habían captado bien. Y dice que vinieron, fíjate, a pesar de que ya se los había dicho, vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Esta es una pregunta que pone en evidencia que los discípulos no estaban sintonizados con el reino de los cielos, porque no habían entendido que uno tiene que hacerse el menor para poder entrar y para ser grande. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo, que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Y aquí es donde da el mandamiento. Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos.
Los niños y las mujeres, como les decía al principio, eran de muy baja estima en la cultura greco-romana. De hecho, era legal matar los niños si nacían feos, entre comillas, o con defectos. Fue Jesús quien liberó a los niños y a las mujeres y les dio el mismo valor que a los hombres, porque en Cristo todos somos iguales. En Cristo, de hecho, no hay género. En Cristo todos somos uno, ya no hay varón, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, no hay libre, no hay niño, adolescente, joven, todos somos uno en Cristo. Debemos tratar a los niños, a los de temprana edad, pues, hablando aquí no tanto de la niñez espiritual, porque él está poniendo a un niño físico, con respeto, cuidado y honor, porque Dios los trata de esa misma manera. Tú no sabes lo que va a llegar a ser ese niño cuando sea grande. La pregunta de los discípulos revela que ellos aún no entendían el reino de Dios. Por eso es que todos necesitamos la lección objetiva que Jesús les da al llamar a un niño pequeño que viene obedientemente. Jesús tenía un imán para los niños lo buscaban, los seguían, porque los niños tienen como un detector de humildad o un detector de niños, o sea, un niño con otro niño, pues luego se ponen a jugar entre ellos, ¿no? Y un niño detecta cuando un adulto tiene alma de niño y es como un imán. Y el niño también detecta cuando el adulto es hostil y no quiere ni siquiera que lo toque. Eso es algo que nosotros pues nos dimos cuenta mucho eh, hace años cuando pues nuestros hijos estaban más chicos. Ya pues mi hijo mayor tiene 24 años, estoy hablando hace unos 18 años cuando pues mi hijo pues tenía 6 y mi otro hijo tenía 4 y mis gemelos tenían 1 o 2 años. Me dejaban entrar a la cárcel con mis hijos. Podía yo entrar con mis niños y entrábamos allí un día de pues visita o incluso a veces me acompañaba pues Blanquita y entrábamos con los 4 chamacos, ¿no? Ahora sí que no había tanta pues tanta restricción. Y nos dábamos cuenta cómo había ciertos internos que eran como un imán para nuestros hijos. Tantito los veían y corrían y los abrazaban, pero había otros que como que se cohibían, ¿no? El hecho de que alguien esté preso no es que sea malo, ¿no? Y el hecho de que alguien esté libre no es que sea bueno. No hay ninguna diferencia. Afuera también nos dábamos cuenta cómo algunos, algunas personas, incluidas pues mujeres, nuestros hijos se sentían atraídos naturalmente hacia ellos o había rechazo y había, pues pues cohibían y no se dejaban tocar por ellos. La pregunta de los discípulos, pues aquí pone de relieve que no entendían el reino de Dios. Todos necesitamos esta lección. Y literalmente no está dejando lugar a la interpretación. Nos dice que quien desea la grandeza, ni siquiera entrará en el reino de Dios. Debemos arrepentirnos y convertirnos. Nuestra actitud debe cambiar de suficiencia y egoísmo a una de humilde dependencia, como la de un niño con sus padres. Un niño de 4 o 5 años es totalmente dependiente de sus papás. Y si la mamá se ausenta por 15 minutos, 20 minutos, no está a la vista, al niño se le va la felicidad. Mira, no importa cuántos juguetes le pongas y cuánto entretenimiento le des, si un niño de 3, 4 años no ve a su mamá cerca, híjoles,
no está en paz, no tiene sosiego porque son ultra dependientes de sus padres, sobre todo de la madre. Un niño, no importa eh, cuánto entretenimiento o cuántas cosas le puedas dar, lo que más quiere es a su madre. De eso fue algo de lo que se dio cuenta la Madre Teresa cuando ella empezó a recoger niños de las calles. Literalmente estaban allí casi pues muriéndose de hambre y le regalaron una residencia y ahí pues tenían buenas camas, tenían buena comida, eran pues tratados pues dignamente, pero se empezó a dar cuenta que los niños desde los 5, 6 años, 8 años, escapaban de la casa, buscaban y con mañas se iban, ¿no? Entonces pensaba que era porque no les estaba dando un buen trato, entonces mejoró las condiciones de la casa, pero los niños seguían escapándose, ¿no? O sea, tú no pones pues barrotes y una pues seguridad así muy compleja cuando tienes puros niños de 10 años o menos. Son niños. Sin embargo, escapaban. Entonces se dio a la tarea de seguirlos a dónde iban. Y los niños iban deambulando por las calles hasta que llegaban a un basurero o abajo de un puente o dentro de una cloaca a buscar a su mamá. Porque no importaba si la mamá vivía en un basurero o en una cloaca, querían estar con su mamá, punto. O sea, no les importaba nada más que estar con su mamá. Y si estaban con su mamá, no importaba si había comida, si había juguetes, si había buen trato, si había una buena cama. Eso muestra la dependencia de los niños. Entonces lo que hizo la Madre Teresa fue habilitar para traerse a las madres. Y una vez que se trajo a las madres con los niños pues ya no se iban, porque los niños quieren estar donde está la madre. Así de dependientes son y así de dependientes tenemos que ser de Dios, de Cristo, de su palabra. Así de dependientes que cuando pecamos, que cuando ofendemos nos duela tanto, que nos pongamos a cuenta con Dios luego, luego. Por eso de verdad no nos vamos a cansar de recalcar la importancia de la Santa Cena. Sí dan ganas de hacer cosas malas a luego, pero uno se acuerda que tomó la Santa Cena el día de ayer y que la va a tomar otra vez hoy. Y híjoles, eso es un freno, eso es algo que es una alerta que tienes allí porque tienes presente, tienes fresca la cruz, tienes en tu memoria, tienes fresco el sacrificio de Cristo. Por tanto, la actitud de humildad voluntaria de uno mismo, como la de un niño, es la que nos hace grandes en el reino de los cielos. Ser dependientes de Dios, pero así totalmente que no puedas hacer nada si no tienes la aprobación de Dios. Jesús fue así. Él dijo, yo no puedo hacer nada sino lo que el Padre me dice. Yo no hablo nada por mi propia cuenta, sino lo que el Padre me habla. Mi doctrina no es mía. Jesús se negó totalmente a sí mismo para agradar al Padre en todo. Y era tan dependiente que no podía hacer nada por él mismo, si no era por medio del Padre. Así debemos llegar a ser. Esa es la verdadera humildad, una total dependencia de Jesús, de la palabra de Dios, de Cristo. Esta no es la grandeza que el mundo piensa, pero es lo que Dios considera grandeza en carácter espiritual. A veces dependemos más del pastor o de un hermano en Cristo o de la esposa o de un amigo que de Dios. De pronto nos dan una mala noticia o algo nos pasa. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Vamos al WhatsApp a decirle a todos, espérame tantito. ¿Y Jesús? ¿Por qué no antes de ir al WhatsApp y contarle a todos o de hablarle a ese amigo o a ese pastor o a tu mamá o a tu esposa? ¿Por qué no antes de todos
porque Jesús dijo, el que a mí viene y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, sus amigos y hermanos, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué no primero vas y te arrodillas, buscas un lugar a solas y hablas con Dios, hablas con Cristo y le dices, mira lo que me acabo de enterar, lo que me acaban de decir? Pero a veces el último al que le contamos es a él, con el paro de que pues él ya sabe todo. Sí, él ya sabe todo, pero nos ha mandado que oremos, que hablemos con él. Entonces, Jesús agrega esto, que quien quiera que recibiera a un niño tan pequeño en su nombre, lo estaría recibiendo directamente a él. Por otro lado, y esto es bastante crítico, el que es culpable de ofender a un pequeño que cree en Jesús, está ofendiendo a Jesús mismo. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino de asno, aclara pues Mateo, atada al cuello, que ser culpable de semejante delito. Sin duda, no todos estarían de acuerdo en que una muerte violenta y cruel es preferible a pecar contra Dios al lastimar a un niño, pero es verdad. Entre las mafias está la muerte de los zapatos aztecas. Lo que hacen es que cuando quieren pues matar a alguien, algún enemigo de otro bando, toman dos pues cubetas o dos botes, de esos botes como son, de esos así de, pues que son pues como cubetas, ¿no? Meten sus pies allí y así le echan cemento fresco, ¿no? Y esperan a que se seque. Una vez que se seca, pues ya no se puede, pues, sacar el pie de la cubeta porque ya está con esos botes allí hecho piedra, ¿no? Y lo que hacen es que lo suben en un bote, lo llevan lejos en el mar y lo tiran al mar vivo. Y obviamente se ahoga, pero el peso del pues cemento en los pies hace que se hunda y llegue hasta el fondo del mar. Bastan dos cubetas de cemento, podríamos decir dos piedras grandes, para hundir a alguien. Pero Jesús está hablando de una piedra de molino de asno. Hay distintas piedras de molino y la piedra de molino de asno es grandísima. Hagan de cuenta, es como no, es como una camioneta Cherokee. Ese comercial que una vez vi, y la Cherokee, papá, ¿no? O bueno, una camioneta grande, pues, ¿no? La Cheyenne, ¿no? Que dice, todo esto es tuyo, hijo mío. Y le dice, y la Cheyenne, papá, y le dice, todo esto es tuyo, hijo mío, porque es una camionetota grandota. No como una de 3,5 toneladas, pero sí una camioneta grande. Así de grande y pesada es la piedra de molino de asno. ¿Se imaginan esa piedrísima? Agarrar un lazo y amarrarte y arrojarte al fondo del mar. ¡Qué bruto! ¿Qué forma tan violenta y cruel de matar a alguien? Pues dice Jesús que sería mejor que fuese asesinado brutal, violenta y despiadadamente a lastimar a un niño. Jesús pronuncia un ay del mundo a causa de las ofensas, de los tropiezos. Es inevitable que vengan tropiezos y que seamos probados por tales causas de tropiezo, pero el hombre que es culpable de esta ofensa, el que hace tropezar a otros, sobre todo a los niños, cae bajo una sentencia terrible de parte de Dios. Por lo tanto, el versículo 8 trae el asunto a la conciencia individual. Si la mano o el pie no son ocasión de caer, de hacer tropezar a otros, ya no tanto de caer, sino de nosotros hacer pecar a otros, sería mejor cortarnos ese miembro ofensor. Este es un juicio sumario rápido.
El autojuicio implacable es la única manera de lidiar con esto, que consiste en un rechazo inmediato y total del mal en nosotros mismos. Un incrédulo nunca se juzga honestamente a sí mismo, por tanto, será arrojado con todos sus miembros al fuego eterno, pero los que hemos nacido de nuevo debemos ser implacables y violentos contra el pecado y el mal dentro de nosotros mismos. Puede ser que con solo mirar a un niño los hombres lo desprecien, pero en el versículo 10 Jesús da un mandamiento y una advertencia seria y explica por qué. Porque les digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Los niños tienen ángeles de Dios que los cuidan. No estamos hablando aquí del ángel de la guarda, que es una fábula y es un mito que no es cierto. No, estamos hablando aquí de los ángeles de Dios. Los cuidan y están en constante comunión y en contacto directo con el rostro de Dios en los cielos. Cualquier ofensa a un niño pequeño, incluso un simple menosprecio, es tomado como un grave pecado a los ojos de Dios, porque Dios lo está viendo. ¿Alguna vez han menospreciado a uno de tus hijos? Me acuerdo que íbamos a ver una película, no sé si era Misión Imposible, una de esas, ¿no? Y pues nuestro niño más chico, Yerick, pues tenía 2 años y el otro pues tenía 4. ¿Qué va a entender un niño de 4 años, no? Pues íbamos porque pues siempre íbamos con ellos para todos lados. Y cuando estábamos entrando ya pues con los boletos, el empleado paró a mi hijo así con la mano, dijo, no pueden pasar porque esta película no es apta para niños. Dije, oye, tiene 4 años. No, 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 no. Aquí dice que no pueden entrar niños. Le digo, sí, pero ni siquiera pagó boleto. No pueden entrar. Yo sentí un fuego acá, un hervor. No, hombre, yo de verdad que gracias a que tengo a Cristo no hice una, una estupidez, pero me llené de ira porque habían rechazado a mi hijo. Y por nada, pues, o sea, algo tan absurdo. Pero imagínense Dios, cuando tú ofendes a un niño, cuando tú perviertes a un niño, cuando tú le quitas la inocencia a un niño, cuando tú le dices tonto a un niño, cuando tú tratas mal a tus hijos, pero son mis hijos, pero si son niños, también tienen sus ángeles que están viendo el rostro de Dios. Es un misterio, la verdad para mí es un misterio, porque cuando yo leí esto, yo dije, bueno, ¿y por qué los ángeles no intervienen cuando un niño es maltratado, cuando un niño es abusado, cuando un niño es esclavizado, como ahora que los secuestran y los hacen esclavos sexuales o laborales a los niños, o asesinado, ¿no? El faraón asesinó muchos niños, Herodes asesinó muchos niños. Todo eso, el maltrato, el abuso, la esclavitud, la trata, el asesinato, sucede como consecuencias inevitables y lamentables del pecado. No se puede evitar porque dijo, necesario es que esto pase por el pecado. Pero de algo sí podemos estar seguros. No quedará impune ninguno que lastime a un niño. Ninguno. Por eso debemos tratar a los niños con respeto, delicadeza y honor, como hacía Jesús, y nosotros volvernos como niños. Y también aplica esto para los niños espirituales. Nunca olvidemos, nunca perdamos de vista el propósito de los mandamientos de Jesús, que es evangelizar, discipular y enviar. Y debemos evangelizar nuestros hijos. Debemos compartir el evangelio a nuestros hijos. Yo hice pues recibir a Cristo a mis hijos muchas veces, desde los 4 o 5 años, no entendían, yo los hacía recibir a Cristo, y a los 8 años y a los 10 años. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo venía
pues muy dañado porque yo dañé muchos niños impidiéndoles nacer. Hay quienes de pronto dicen el pecado más grave que hay es asesinar a un niño. Pues hay un pecado mucho más grave que eso, que es asesinar a un niño indefenso. Digo, porque un niño por lo menos puede correr, puede morder, aun cuando está indefenso, pero un niño en el vientre ya está demostrado que los abortos, el niño intenta defenderse, el niño intenta eh, no, no morir. Yo me quise quitar la vida 3 veces porque yo tenía pesadillas con fetos, con niños pues deformes, porque yo andaba en mi lujuria y en mi fornicación y pues lo digo para vergüenza mía, me avergüenza mucho, pero tengo que decirlo porque si no lo digo pues se queda incompleto el mensaje, porque pues pareciera que la gracia de Dios no alcanza para quien ha lastimado a un niño, y yo por andar de pues fornicario con una novia y con otra, pues se embarazaban y las llevaba a abortar. Les hablo, yo tendría 17, 18 años, les hablo de hace 30 años. El aborto ha existido siempre y lo único que se necesita es pues dinero. Mi papá me financió eso, él fue el que hasta pues era como un orgullo para él que su hijo anduviera con una chica y con otra, siendo que es el peor pecado. Huyan de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces yo me sentía tan culpable que yo creí que no había perdón de Dios porque yo sabía que estaba asesinando, estaba pagando para que asesinaran niños y al final de cuentas yo era el autor intelectual, el que había pues pedido eso, ¿no? Pero bendito sea Dios, que la gracia de Dios nos alcanza y nos limpia. La gracia de Dios nos perdona. Yo pensé, la verdad, yo dije, no, pues yo me voy a quedar pues soltero el resto de mi vida. Yo no soy digno ni merecedor de tener hijos. ¿Por qué? Porque pues yo provoqué el aborto, el asesinato de 7 niños. Pero la gracia de Dios va más allá de nuestros pecados y de nuestra rebelión y no hay pecado que no pueda perdonar Dios. Si estás pensando en la blasfemia contra el Espíritu Santo, de eso vamos a hablar la semana que entra, pero eso nada más lo pueden cometer lo- los que son judíos. Los gentiles no podemos blasfemar contra el Espíritu Santo, pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Pero no hay un solo pecado que la gracia de Cristo, que el perdón de Dios no alcance, sino aquel que no le hemos confesado. Si alguien que nos está oyendo participó en algún aborto, si alguna pues hermana eh, abortó, sepa que es un pecado gravísimo, es de los más graves y delicados. Eso es un asesinato, pero la gracia de Dios nos alcanza. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que yo hice, yo le confesé a Dios como pecado, así yo le dije, Padre, me arrepiento porque yo asesiné a 7 criaturas tuyas y soy culpable y apelo a la sangre de Cristo y la sangre de Cristo me cubrió, me perdonó y me ha dado la bendición de tener 4 hijos. Y sé que no merezco, ni mereceré jamás, porque no merecemos nada. Pero si algo nosotros podemos llegar a tener es por la pura gracia de Dios y debe girar en torno a esto. ¿Para qué nos da Dios los hijos? Pues para hablarles de Cristo, para enseñarles la palabra de Dios y luego enviarlos al mundo a hacer luz, porque nos vamos a, pues por ley natural nos vamos a morir antes que ellos. Y ellos deben continuar. Entonces, confiese, quítese la culpa, acepte el perdón de Dios, siga adelante si usted ha lastimado, ha hecho daño a niños. Pero tengamos compasión de aquellos que hoy maltratan a los niños y oremos para que se arrepientan. Y a partir de hoy,
tratemos con mucha dignidad, con mucho respeto, con reverencia incluso a los niños, con mucha delicadeza y honor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Nunca alcanzaremos a comprender hasta dónde tu gracia nos alcanza, hasta dónde la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y borra nuestras rebeliones y borra nuestros pecados y nuestros hechos perversos y degenerados y crueles. No merecemos otra cosa sino el infierno por la eternidad, ser torturados para siempre, pero tú te apiadaste de nosotros y tú diste tu vida en la cruz pagando el castigo que nosotros deberíamos haber recibido. Nunca vamos a comprender a plenitud ese sacrificio tan sublime, tan grande de tu amor, bendito Padre, pero lo disfrutamos, Señor. Padre, que nuestra actitud hacia los niños sea diferente, sea como fue la de Cristo, Señor. Que cambiemos totalmente, Señor, sobre todo hacia nuestros hijos y aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacer esto con sus hijos, ahora la tienen con sus nietos. Que puedan ver en sus nietos una segunda oportunidad de parte de Dios para poder evangelizar, discipular y enviar a esas criaturas, que lo que les hablen se les quede grabado para el resto de sus vidas, desde que tienen la edad, desde que son chiquitos, porque no porque sean de 2 o 3 años, no se les va a quedar pues grabado, se les queda allí, aun cuando no se acuerden cuando sean grandes. Por eso es que tú has dicho, instruye al niño cuando fuere tiempo y cuando fuere grande no se apartará del camino. Desde niños, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito seas, Padre. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos a las 6 de la tarde. Hoy nos van a compartir Rafa y Liz de Tabasco. No se lo pierdan. Ha sido una bendición estar juntos. Muchas gracias por haber participado aquí en el Zoom, a través del Facebook, a través de YouTube. La paz de Dios sea con todos ustedes y que tengan bonito jueves. Y si Dios quiere, nos vemos a las 6 de la tarde, que va a estar muy, muy bueno también. Bendiciones.